estar verdaderamente lúcidos. Decían cosas como que se torturaba gente o que se había llevado. Recuerdo el caso del periodista Bonardel, nos dijo directamente, lo tenemos detenido ahí en una pieza, está desnudo, pero no se metan con este asunto porque es muy delicado, no se involucren. Lo tenemos ahí solamente lo tenemos desnudo solamente para presionarlo un poco. Cosas verdaderamente que nos impactaban. Nosotros nos mirábamos y decíamos, pero ¿cómo este hombre puede decir semejante cosa? Tanta la impunidad que había. A Sánchez yo lo conocí después de la detención de mi hermano, aproximadamente 4 o 5 días después. Apareció en mi casa, días después de esa visita, porque se había hecho una costumbre de ir a mi casa. Trajo una foto de mi hermano, que es la que figura en el expediente, y donde está hecho pelota mi hermano. Los pelos duros, grasos, gamulán roto, demacrado, con barba. En su declaración a la Cámara Federal de Apelaciones, Sánchez Camargo no quiso cargar con toda la responsabilidad y nombró al resto de los torturadores que interrogaban en el D2. Mencionó a oficiales de la Policía Federal como Fenocchio, Boca y Alex, y a miembros del Ejército como el capitán Wagner, el teniente coronel Hamilton Barrera y 2 más que decían llamarse capitán Taboada y capitán Escudero. Yo no considero que esas personas sean iguales a vos o a cualquier persona común que trabaja en su casa. Esa persona es un torturador, y si un torturador tortura en una cárcel, en la familia tiene que torturar, porque si no se es esquizofrénico, ¿no? En el vaquero de mi hermano, en el bolsillo de las monedas, en la costura, venía metido el colmillo de mi hermano. Eso nos daba la pauta de que le habían dado una terrible paliza. Otra forma de tortura institucionalizada en el D2 era la violación. Las violaciones en el D2 eran sistemáticas. Casi todas las detenidas secuestradas en las cuevas del Palacio Policial fueron violadas reiteradas veces y entre varios. Una y otra vez, todos participaron. A la noche recuerdo muchas jodas. Se juntaban milicos, se sentía que tomaban, que comían, que jodían con nosotros y que decían, hoy me agarro a la tal para comérmela, y ya sabías que te tocaba. Policías del D2 trabajaban 24 horas y descansaban 48. Ninguno quedó fuera del esquema represivo. Ninguno está con las manos limpias. Las violaciones eran, creo, lo más terrible, porque supongo que para los varones que estaban ahí, escuchar que nos violaban a nosotros era tremendo, ¿no? No solo para nosotras mismas, lo que significa que un tipo de esos te viole, sino que se producía una situación muy crítica, o al menos yo la sentía, lo puteaba, le pegaba, pero a su vez no quería que se escuchara mucho porque sentía que mis compañeros al lado era terrible para ellos. Fue quizá una de las, por lo menos para mí, más que la tortura, el tema de las violaciones. ¿Era sistemático? Sistemático. Por lo menos en mi caso, que yo era joven, fue todos los días. Eran violaciones, sí, por humillar, por dañar. Oíamos las violaciones, porque estaban muy cerca los calabozos unos de otros, las oíamos y nos dábamos cuenta perfectamente que los tipos no preguntaban, no querían saber nada, era simplemente entrar en patota 2, 3 y violar a las compañeras. A todas las compañeras nos torturaron y nos violaron sistemáticamente. Cuando nos juntamos en Devoto, de distintas provincias, de distintos lugares de tortura, todas comentábamos que habíamos sido violadas. En mi caso, durante 18 días me debí quedar embarazada en algún minuto, ¿no? Sin embargo, no, y de distintos tipos. Y cuando empezamos a ver a la mayoría que nos habían torturado, ninguna quedó embarazada. Y descubrimos qué cosa linda que tenemos las mujeres, ¿no? Que era tan claro que estábamos en la casa de quien estábamos, que eran quien nos violaba, que ninguna de nosotras le dio paso a la vida. No sé cómo se pudo dar esa cuestión
física, no sé cómo se pudo dar porque no tengo explicación, lo conversábamos con los médicos de la Cruz Roja que vinieron a visitarnos. ¡Qué fenómeno que no nos hayamos quedado embarazadas! Y ¡pum! Salta que una quedó embarazada. Esa una, al poquito tiempo, logró la libertad porque se fue con su torturador, el Gato, un famoso torturador de Córdoba, si no me equivoco. La tortura no era solo física. Muchos detenidos que vieron la muerte en el D2 aún no pueden olvidar el horror. Las consecuencias psicológicas del terrorismo de Estado permanecen. Cuando yo entro a la celda, a limpiar esa celda, el espectáculo fue una de las cosas que más me impresionó a mí porque la celda era sangre con materia fecal, con vómitos, todo ahí, ¿viste? Y a él se lo habían llevado a un baño que estaba y tenía la cara deformada. Era una persona de unos 1,65 m, más o menos, gordito, y tenía la cara muy, muy hinchada. ¿Cuando vos lo ves ya está muerto? No, cuando yo lo veo, él, que es una de las cosas que más me afectan hoy, porque él me dice, ayúdame hermano. Y yo lo único que atino a decirles, no puedo. Y sigo limpiando las celdas y como a los 3 días, 3 o 4 días, él muere. Por los calabozos del D2 pasaron en total casi 300 personas de todas las agrupaciones políticas de la época. Muchos mendocinos desaparecieron. Más de 20 personas que pasaron por las manos de la patota de Pedro Sánchez Camargo siguen hoy con destino desconocido. Otros de los secuestrados por el grupo que no fueron llevados al D2 tampoco sobrevivieron al destino de la época: ser un desaparecido. Este es el caso de Virginia Adela Suárez, militante del PRT, al igual que Daniel Moyano. Que si ellos pertenecían a grupos de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, no justifica a nadie llevarse a una persona por la fuerza, no darle la opción ni a defenderse. Y que no solamente es el atropello contra el que se llevaron, sino contra la familia. Porque no tuvimos nunca una comunicación, nada. La mamá de Daniel Moyano se murió sin ver a su hijo. Lo que tiene que haber sufrido esa mujer es irreparable. Pero, ¿por qué fueron necesarias la tortura y la desaparición de personas? ¿Por qué la apropiación de menores y el robo de bienes? El terrorismo de Estado que reinó en Argentina en la década del 70 tenía como fin la instauración de un proyecto económico y político excluyente. Para imponer ese proyecto era fundamental eliminar a las organizaciones populares, romper con el tejido social, desaparecer una generación. Y así lo hicieron. Yo estoy orgullosa de haber sido eso. Me parece que es un gran amor a la causa, que sigue siendo válida. Los ideales nobles nos absuelven a nosotros de las fallas que tuvimos. Estoy convencida que éramos una muy buena generación y estoy convencida que lo que sosteníamos era justo. Y eso a mí me hace seguir caminando por la vida. En marzo del 2001, a 25 años del golpe de Estado, los argentinos seguimos reclamando verdad y justicia. Gracias a ese inclaudicable, un juez federal dictó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, aunque la pelea sigue. En Mendoza comenzaron los juicios por la verdad, que deberían permitirnos conocer el destino final de los detenidos desaparecidos. A 25 años del golpe, la sociedad argentina sigue luchando por ver a los culpables del genocidio pagando por sus delitos en la cárcel. Había unos que secuestraban y los liquidaban enseguida. Y había otros que los dejaban y eran los que trasladaban a distintos lugares. Yo pienso que por lo que nadie la vio y porque cómo se la llevaron con el camisón solamente, sin una ropa, nada, pienso que tiene que haber sido de los fusilados inmediatamente. Y ruego a Dios que así fuera.